Cuando finalizó el pasado curso escolar, 2024-2025, al llegar al verano pasado, terminó también el curso de la reunión de los jóvenes que tienen aquí los sábados, y los jóvenes hicieron algo muy bueno, que es reunirse tras terminar el curso a analizar cómo había ido el curso, qué cosas mejorar, qué cosas continuar, qué corregir, qué mantener, qué habían visto más provechoso, qué habían visto menos provechoso. Y una de las cosas que me llamó la atención es que algunos dijeron que de todos los tipos de reuniones que tenían al año, estudios bíblicos, reuniones de oración, visitas, etc., las que menos provecho les había sacado fueron las reuniones de oración, lo cual despertó la alerta en el liderazgo de los jóvenes, y tras consultarlo con los ancianos de esta iglesia vieron muy necesario y muy acertado el que este curso presente, 2025-2026, el tema central sobre el que girara todas las reuniones de jóvenes fuera precisamente la oración, fuera entender las profundas implicaciones que encontramos en la palabra de Dios en cuanto a uno de los recursos más valiosos que tenemos los creyentes, en cuanto a uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado a los creyentes, la oración. La oración es uno de los motores, si no el motor principal, de la vida del cristiano y de la vida de la iglesia. Y es necesario que seamos entendidos y que practiquemos este medio de gracia que Dios nos ha dado. Este ejemplo de los jóvenes debería motivarnos al resto de la iglesia también a imitarles en esa preocupación de enfocar gran parte de nuestra atención en la oración, tanto individualmente como en casa, en la familia, como por supuesto como iglesia, especialmente cuando nos congregamos los jueves para orar en el culto de oración, reuniones que, hay que decirlo, tristemente se caracterizan porque no se encuentra el mismo número de asistentes que los domingos, sino que merma. Algunos tienen justificación, otros deberían de pensar el por qué no asisto los jueves si asisto los domingos. Como digo, es de tremenda importancia la oración. Y el apóstol Pablo en nuestro texto de hoy nos va a hablar de esa importancia que tiene la oración. Así que os invito a que abráis vuestra Biblia en Romanos capítulo 15, y hoy terminaremos, Dios mediante, el capítulo leyendo los versículos del 30 al 33. Romanos capítulo 15, versículos 30 al 33. Leo en la traducción, en la versión de las Américas, y Pablo escribe, movido por el Espíritu Santo, diciendo lo siguiente. Romanos 15, 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. Versículo 33. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. En este corto texto, pero profundo texto, veremos en esta mañana tres aspectos de la oración de Pablo que nos llaman a vivir una vida de oración. Tres aspectos de esta oración de Pablo que nos llaman a cada uno de los creyentes a vivir una vida de oración. En primer lugar, en el versículo 30 veremos la dependencia de Dios en la oración de Pablo. En segundo lugar, los versículos 31 al 32 veremos las peticiones de la oración de Pablo. Y por último, versículo 33, las palabras de bendición de la oración de Pablo. Tres aspectos de la oración de Pablo que nos llaman, nos motivan, nos mueven, nos exhortan a vivir una vida de oración. Así que, en primer lugar, la dependencia de Dios en la oración de Pablo. Antes de entrar a nuestro texto, recordemos un poco el contexto en el que nos encontramos. En los versículos anteriores, 28 y 29, Pablo ha expresado su deseo, su intención de ir a visitar a estos creyentes de Roma antes de continuar su viaje misionero en dirección a España. Pero antes de ir a Roma, Pablo les explica que tiene que tomar un desvío bastante importante en dirección contraria, muchísimos kilómetros,
hacia Jerusalén para llevar una ofrenda a los hermanos que estaban pasando por necesidad en Jerusalén. Esta ofrenda había sido levantada por las iglesias de Macedonia y de Acaya, iglesias mayormente no judías, iglesias gentiles. Y ahora en los versículos 30 y 33 vemos la dependencia de Dios en los planes de Pablo, porque pide a su hermano que oren por él para que, como hemos leído, si es la voluntad de Dios, puedan ser llevados a cabo. Pablo siempre planifica, pero depende enteramente de Dios, y si es la voluntad de Dios, que sus planes sean llevados a cabo. Y comienza diciendo el versículo 30, os ruego, hermano, a pesar de el impresionante currículum que tiene el apóstol Pablo, él muestra humildad rogando a sus hermanos que oren por él. Este Pablo que hemos visto en este mismo capítulo, que ha predicado llevando el Evangelio desde Jerusalén hasta el Ilírico, con el poder de prodigios, de señales, de milagros, en el poder del Espíritu, muestra su total dependencia de Dios y la necesidad de la intercesión de sus hermanos en la fe. Os ruego, hermanos. Y dice, os ruego por nuestro Señor Jesucristo. A primera vista, con esta frase, puede decir, bueno, yo aquí no veo la dependencia de Dios, sino que parece estar hablando en el nombre de Jesús, que lo está. Parece estar hablando también por el amor común que tenían los hermanos y él en el Señor Jesucristo, que lo tenían. Pero en el griego original hay un detalle que nos muestra la dependencia de Pablo del Señor Jesucristo, al igual que el resto del texto cuando habla de la voluntad de Dios. Fijaos que cuando dice por el Señor Jesucristo, esta preposición por en el griego tiene el sentido de en favor de, teniendo en consideración a. Con lo cual estaría diciendo, os ruego, hermanos, en favor de nuestro Señor Jesucristo, teniendo en consideración al Señor Jesucristo. Con lo cual el propósito principal de Pablo es orar para que se cumpliese la voluntad del Señor Jesucristo al responder estas oraciones, con lo que mostraba su dependencia total de Dios en la oración. Y también dice, y por el amor del Espíritu, os ruego en favor de nuestro Señor Jesucristo, teniendo en consideración al Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. Algunos comentaristas interpretan esta frase como la alusión del amor que el Espíritu Santo tiene hacia Pablo, y esto es cierto, dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo tenía el amor del Espíritu en él. Pero otros interpretan también que el contexto parece estar indicando que Pablo está hablando de su amor a Jesucristo motivado por el amor del Espíritu Santo. Y ambas cosas son realidades en la vida del creyente. Saber que el Espíritu Santo ha derramado su amor en nosotros nos motiva a amarle tanto a Él como al Padre, como al Hijo, buscando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 10:31, que ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y sigue el versículo 30 diciendo, os ruego, hermanos, que os esforcéis juntamente conmigo. Dice la Reina Valera que me ayudéis en vuestras oraciones a Dios por mí. Pablo ora y pide la ayuda de sus hermanos en la oración. Pero esta expresión que me ayudéis, como dice Reina Valera, que os esforcéis, como traduce la Biblia de las Américas, en el original es una forma acentuada de una palabra que, aunque yo no sé mucho griego, y los que no sepáis griego os va a sonar a castellano, la palabra agonizomai, la palabra de la cual viene nuestra palabra en español agonizar. También se puede traducir como luchar, como combatir, de ahí que la traducción os esforcéis juntamente conmigo en la oración. Luchéis juntamente conmigo en la oración, agonicéis orando juntamente conmigo en la oración. Jesús usó esta misma palabra cuando dice en Juan 18:36 a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían, traduce aquí la palabra que hemos leído en el versículo 30, de esforzarse, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. La definición de oración es algo fácil y sencillo de entender.
con Dios. Y algo tan sencillo como hablar con Dios, y que los creyentes tenemos el privilegio de poder hacerlo en cualquier sitio en el que nos encontremos, a cualquier hora del día, se convierte muchas veces en una lucha agónica. Como hemos dicho al principio, la oración es el motor o uno de los motores principales de la vida del creyente y de la vida de la Iglesia. Así que el diablo va a tratar por todos los modos posibles de interferir para que no podamos orar a nuestro Dios, para apagar este motor de nuestra vida. Va a interferir tanto con cosas de fuera, miles de distracciones, muchas de las cuales son lícitas, no tienen por qué ser pecaminosas, pero nos van a distraer de orar, y también desde dentro de nosotros. Cuando ese residuo pecaminoso que permanece en este cuerpo de carne no redimido nos hace, como dice Romanos 7:23, rebelarse contra la ley de nuestra mente y nos hace prisioneros de la ley del pecado que está en nuestros miembros. Así que algo tan sencillo como orar nos lleva a velar, a perseverar, a luchar para poder llevar a cabo a buen puerto nuestras oraciones. Vemos, por ejemplo, en Colosenses 4:12, que Epafras oraba por su hermano. ¿Cómo oraba Epafras por su hermano? Colosenses 4:12. Esforzándose intensamente en sus oraciones para que estuvieran firmes, perfectos y completamente seguros en toda voluntad de Dios. Nuevamente, el esfuerzo del hombre en la oración, la búsqueda de la voluntad de Dios, la dependencia de Dios en la oración. Pablo dijo al inicio de esta carta, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio del Hijo, me es testigo de cómo, sin cesar, continuamente, sin descansar, hago mención por vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Un paréntesis aquí. Seguimos viendo que Pablo siempre dependía de Dios en la oración, siempre buscaba la voluntad de Dios en la oración. Efesios 6, 18 y 19 dice que con toda oración y súplica orar en todo tiempo. La oración es algo continuo, constante, es una lucha. Dice, con toda oración y súplica orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Le dice Pablo, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. A sus hermanos en Colosas les pide, Colosenses 4, 2 y 3, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta a la palabra, a fin de dar el misterio a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Tenemos que perseverar en la oración, luchar en la oración, agonizar orando cuando sea necesario, pero nunca nos cansemos de orar. Ahora bien, después de ver esto, la pregunta, y es una pregunta lógica que se nos puede venir a la cabeza, es la siguiente. El apóstol Pablo dice en Efesios 1:11 que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sabemos que Dios es soberano, que Él hace lo que le place, que Él ha decretado todas las cosas según el designio de su voluntad, según su plan perfecto. Va a suceder como Dios quiere que suceda. Entonces, ¿por qué tengo que orar? Nuevamente aquí encontramos la realidad bíblica de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. Aunque no sabemos exactamente cómo, pero Dios ha decretado en su plan perfecto cumplir parte de ese plan soberano a través de las oraciones de su Hijo. Dice el Salmo 34, versículo 6, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de toda su angustia. ¿Tenía Dios decretado salvar de la angustia a este hombre? Sí. ¿Pero cómo le salvó? Porque este pobre clamó y Dios le oyó. Jeremías 33:3 dice el Señor, clama a mí y yo te responderé
Nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 11:10 que todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 11. Dice Pablo en Segunda de Corintios 1:8, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque sufrimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tal peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza en que Él aún nos ha de librar. ¿Cómo? Cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Dice Santiago 5:16 que la oración del justo, la oración eficaz del justo, puede mucho. Así que Dios ha decidido soberanamente que nuestras oraciones sean un medio para llevar a cabo su soberana voluntad. ¿Cuándo, cómo, de qué forma? No lo sabemos. Por eso es tan importante que hagamos caso a 1 de Tesalonicenses 5:17, a ese versículo tan largo que encontramos en la Biblia: orad sin cesar. Pablo necesitaba que sus hermanos se esforzasen juntamente con él en sus oraciones para llevar a cabo la voluntad de Dios. Estamos viendo tres aspectos de la oración de Pablo que nos llaman a vivir una vida de oración. En primer lugar, hemos visto la dependencia de Dios en las oraciones de Pablo. En segundo lugar, vamos a ver cuáles eran esas peticiones de Pablo. Pablo pide tres cosas para que sus hermanos se unan en oración con él. En primer lugar, va a pedir que oren por su seguridad física al visitar Jerusalén, al principio del versículo 31. En segundo lugar, pide porque la ofrenda que llevaba fuese bien recibida por los hermanos de Jerusalén, en la segunda mitad del versículo 31. Y en el versículo 32 pide para poder llegar a Roma bien y encontrar bienestar en la comunión con sus hermanos. Tres peticiones de Pablo. En primer lugar, por su seguridad física al llegar a Jerusalén. Dice el versículo 31: esforzaos juntamente conmigo en la oración para que sean librados de los que son desobedientes en Judea. Dice Reina Valera: de los rebeldes que están en Judea. Esta palabra rebelde, desobediente, hace referencia a alguien terco, a alguien obstinado, que no quiere obedecer. Y dice Pablo en Romanos capítulo 10, 21, que en cuanto a Israel, dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Un capítulo después, en el 11:30, dice: pues así como en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Pablo llama a estos judíos desobedientes porque se negaban a obedecer a Dios, se negaban a creer en el Evangelio. Por lo tanto, desde el mismo momento que Pablo comienza en Hechos 9:20 a predicar a Jesús en la sinagoga diciendo: Él, Jesucristo, es el Hijo de Dios, Pablo puso un punto de mira sobre su cabeza, de tal manera que tan solo 3 versículos después, Hechos 9:23, dice que los judíos tramaron deshacerse de él. Ahora bien, no entendamos mal lo que Pablo quiere decir aquí en esta petición al decir: para que sean librados de los que son desobedientes, rebeldes de Judea. Pablo no está diciendo: orad por mí para que no tenga ningún tipo de sufrimiento, que pueda llevar este ministerio como un remanso de paz, como una balsa de aceite. No, de hecho, cuando Pablo escribe esta carta, ya había sufrido todo tipo de maltrato de parte de estos judíos rebeldes: burla, humillación, azote, golpe, apedreamiento, y lo podéis ver en 2 de Corintios 11, en Hechos 14, en Hechos 18, en Hechos 20, ya había sufrido por parte de estos hermanos. Así que lo que Pablo está diciendo cuando ora que sea librado de los que son desobedientes en Judea,
lo está diciendo en el sentido de que pueda salir con vida en este ministerio que tengo de predicar el Evangelio y de llevar la ofrenda a estos hermanos que pasan por necesidad. Aunque esto signifique sufrir más golpes, más insultos, más escarnio. De hecho, Pablo sabía, al decir esto, que él iba a sufrir en Jerusalén. Por eso lo que pide es que salga con vida, que pueda hacerlo, de la manera que sea, pero que pueda hacerlo. Porque a los ancianos de Éfeso les dice, en Hechos 20, 22 al 24, al despedirse allí en el puerto de Mileto, dice: y ahora he aquí que yo, atado en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá, salvo, esto sí lo sabía, que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Y al llegar a Cesarea, leemos un capítulo después, en Hechos 21, versículos 10 y 11, que descendió a Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, es decir, a Pablo, y lo entregarán en manos de los gentiles. Así que Pablo, sabiendo que le van a atar, le van a entregar en manos de los gentiles, le esperan cadenas, le esperan aflicciones, dice que por lo menos pueda llevar a cabo el ministerio. Qué ejemplo del amor del apóstol Pablo por el Señor Jesucristo. Qué ejemplo de dependencia de Dios en la oración y de sujeción a la voluntad de Dios, dispuesto a pagar el coste que haga falta. La pregunta es: ¿respondió Dios a la petición de Pablo de ser librado de los desobedientes, de los rebeldes de Judea? Sí, en el sentido de que le libró de que le mataran, pero no le libró de sufrir cárcel y maltrato físico. Hechos 21, es un texto largo, si queréis acompañarme, o Hechos 21, 30 al 36. Hechos capítulo 21, versículos 30 al 36. Dice que se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo. Y dice que lo arrastraron fuera del templo. No fueron cariñosos. Al instante cerraron las puertas. Con este acabamos ahora. Y dice: mientras procuraban matarlo, llegó el aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo, o sea, le estaban dando una paliza de muerte. Entonces el comandante llegó y lo prendió y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntara quién era el que había hecho. Pero entre la muchedumbre, unos gritaban una cosa y otros otra, y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que se lo llevaran al cuartel. Cuando llegó a la grada sucedió que los romanos tuvieron que cargarlo, que llevarlo a cuesta, por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando: ¡muera! De momento Pablo sigue con vida, pero si recordáis hemos visto en Hechos 9:23 que los judíos tramaron deshacerse de él, así que maquinaron un plan para terminar con la vida de Pablo. ¿Qué plan era? Pues mira, como hay tanto jaleo, tanto tumulto, vamos a pedir que comparezca ante el concilio, y como ahora lo tienen resguardadito, cuando salga la comparecencia, antes de que llegue, nosotros salimos y nos lo cargamos. Hechos 23, versículos 12 en adelante, 14. Dice que cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Ya os adelanto que iban a perder bastante peso. Y los que tramaron esta conjura eran más de 40, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo.
Ahora pues vosotros y el concilio avisad al comandante para que lo haga comparecer ante vosotros, como si quisierais hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Y nosotros, por nuestra parte, estamos listos para matarlo antes de que llegue. Si esto fuera una serie de Netflix, el episodio acababa. Nos dejaba en suspense qué pasará con Pablo y con esta conjura para matarlo. La cosa pinta mal. Pero había unos hermanos en Roma. Había unos hermanos esforzándose juntamente con Pablo en una oración que le pedía a Dios que Pablo pueda salir con vida de esto y cumplir con su ministerio. Versículo 19 al 24 de este capítulo 23. Pero el hijo de la hermana de Pablo, es decir, el sobrino de Pablo, se enteró de la emboscada. La providencia de Dios. Y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo, se chivó. Dice que estos van a por ti. Y entonces Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo: Pablo el preso me llamó y me pidió que trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. Y el comandante, tomándolo de la mano, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué es lo que me tienes que informar? Y él le respondió: los judíos se han puesto de acuerdo en pedirte que mañana lleves a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no les prestes atención, porque más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados. Ya están listos esperando promesa de parte tuya. Entonces el comandante dejó ir al joven encomendándole: no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Y llamando a dos de los centuriones les dijo: preparad 200 soldados para la hora tercera de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo ante el gobernador Félix. Petición concedida. Oración respondida. La vida de Pablo fue preservada para que pudiera cumplir con su ministerio en Jerusalén. Y Dios se lo confirmó a Pablo cuando, estando custodiado en Jerusalén por los romanos, Hechos 23:11, un poquito antes de lo que hemos leído, se le apareció el Señor y dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, has de testificar también en Roma. Más breve, ¿cuál era la segunda petición de Pablo? Versículo 31. Esforzaos conmigo en la oración para que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Dice Reina Valera: para que la ofrenda de mi servicio, recordar que su servicio era llevar una ofrenda a los pobres de Jerusalén, sea aceptada. Y es una petición que nos puede sonar un poco extraña de primera. O sea, él lleva un dinero a personas que están necesitadas, que están pasando hambre y necesidad. Ese dinero le va a venir como anillo al dedo. Entonces, ¿por qué ora para que ellos reciban con agrado esa ofrenda? ¿No debería ser esa la respuesta lógica? Yo no tengo dinero, no tengo hambre, llegan unos hermanos de otra iglesia, me dan una ofrenda económica, gloria a Dios y gracias, hermano. Esa sería la respuesta lógica. Pero recordar que estamos en los inicios de la iglesia. Recordar que no tenemos la iglesia como actualmente. Recordar que los judíos tenían muy arraigado el concepto de somos el pueblo escogido de Dios. Al mismo tiempo que tenían muy arraigado el concepto de gentil igual a perro. Gentil igual a incircunciso, a inmundo. Todavía les costaba asimilar que Cristo había hecho de ambos un solo pueblo. Que cristianos, tanto judíos como gentiles, estaban en la misma posición de hijos de Dios. Así que Pablo tenía una preocupación fundada porque esta ofrenda, al ser realizada por dos iglesias gentiles, no fuese bien aceptada por las iglesias de los judíos en Jerusalén. Esta ofrenda era la prueba de fuego de la unidad de la iglesia de Cristo. ¿Fue respondida la oración de Pablo y de los hermanos de Roma? Sí. Hechos 21:17.
Cuando llegaron a Jerusalén, los hermanos le recibieron con regocijo. Los creyentes judíos se regocijaron por el amor de sus hermanos gentiles de Macedonia y de Acaya. Tercera petición de Pablo. Aquí hay dos en uno. Por poder llegar a Roma, y si llega a Roma, encontrar satisfacción en la comunión con sus hermanos. Poder llegar a Roma y encontrar satisfacción en la comunión con sus hermanos. Versículo 32. Esforzaos juntamente conmigo en oración, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. Dice Reina Valera, sea recreado juntamente con vosotros. Esta expresión se puede traducir también como encuentre sosiego con vosotros, descanse en vuestra compañía. Ya había dicho el apóstol en el versículo 24, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allí, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Mira, vivimos en un mundo atribulado, lleno de personas con depresión, con angustia, y los creyentes no estamos exentos de esto. Pero la cura no se encuentra en relajantes musculares, la cura no se encuentra en pastillas para dormir, la cura no se encuentra en divanes de profesionales. Las necesidades del Espíritu encuentran consuelo entre los hermanos. Por eso oramos los unos por los otros, intercediendo por las necesidades los unos de los otros. Dice Pablo en 1 Corintios 16, versículos 17 y 18. Me regocijo, me lleno de gozo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, de sus hermanos, porque ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro, encontrar satisfacción en los hermanos. Segunda de Corintios 7:13. Por esta razón hemos sido consolados, y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos vosotros. Pablo no solo se regocijaba en el consuelo que encontraba en los hermanos, sino que se regocijaba cuando otro hermano suyo en la fe encontraba consuelo en otros hermanos. Los cristianos tenemos que obedecer con gozo el mandato de Efesios 6:18. Dice Efesios 6, versículo 18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos, supliquemos por todos nosotros, por todos los santos, por las necesidades de cada uno, para que encontremos descanso, confort los unos con los otros, los unos en los otros. Y si eres tú, si soy yo el que necesita la oración del otro, no tengamos miedo en abrir nuestro corazón y compartir nuestras cargas con los hermanos. Dice Filipenses 4:6 que por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Que sean dadas a conocer nuestras peticiones para que podamos pedir por vosotros. Mirad, no sabéis, o sí lo sabéis, pero lo digo, el gozo, el descanso, el confort, el consuelo que encontramos los ancianos de esta iglesia cuando sabemos que vosotros estáis orando por nosotros. Porque necesitamos que vosotros estéis orando por nosotros. Necesitamos reconfortarnos los unos a los otros. Y el medio ideal para ello, entre otros, pero el medio ideal es la oración. ¿Respondió Dios la tercera petición de Pablo? Pablo terminó llegando a Roma. La primera parte sí. No llegó como turista, llegó como preso.
pero se cumplió la primera parte: orad por mí para que pueda yo llegar a vosotros. Seguro que no era la forma en la que los hermanos de Roma estaban orando: Señor, que Pablo pueda llegar a Roma, ni la que Pablo estaba esperando, pero Dios respondió afirmativamente las oraciones. Los planes son perfectos, los planes de Dios, aunque nos parezca, podría haberlo hecho de otra forma. No, lo hizo como lo tuvo que hacer. Y Pablo se sometió con gusto a la voluntad de Dios de cómo respondió esa oración. Y de hecho, si seguimos leyendo el texto, vemos que Pablo estuviera en una situación de privación de libertad, que no estuviera de turismo por Roma, sino que estuviera 24 horas al día atado o anclado a un soldado romano que se iban cambiando una vez y otra vez, hizo que el evangelio se extendiese por toda la guardia pretoriana y llegase hasta la casa del César. Y el evangelio dio su fruto. De manera que al despedirse Pablo en su carta de Filipenses, dice en 4:12, Filipenses 4:12, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Dios hace bien todas las cosas. ¿Qué hay de la segunda parte de la oración de Pablo? Esforzaos en la oración para que encuentre confortante reposo con vosotros. Respondió afirmativamente a esa petición. Hechos 28, versículo 15. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro Apio y las 3 tabernas, y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Tercera oración contestada. Y terminamos con el último aspecto de la oración de Pablo, que nos llama, nos anima a vivir una vida de oración. Hemos visto la dependencia de Dios en la oración de Pablo, hemos visto las 3 peticiones de oración de Pablo, y por último, las palabras de bendición en la oración de Pablo. Pablo tenía algunas palabras preciosas, breves, de bendición para sus hermanos de Roma. Versículo 33. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Si leéis de nuevo el capítulo 15, Pablo ya ha dado otras descripciones de este Dios tan maravilloso. En el versículo 5 le presenta como el Dios de la paciencia y de la consolación, del consuelo. En el versículo 13 lo presenta como el Dios de la esperanza. Y ahora le da otro precioso calificativo: el Dios de paz. Y pide que el Dios de paz sea con todos los hermanos de Roma. Dios nos reconcilió con Él por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y nos devolvió la paz que se había perdido desde la caída de Adán en el Edén. Pero es que además, Efesios 2:14, ya hemos hecho de refilón referencia, Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, es decir, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero es que además, Él es la fuente de la verdadera paz para sus hijos aquí en la tierra. Como dice Filipenses 4:17, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que se puede sentir cuando caen nuestras lágrimas por la mejilla. Mira, si analizamos desde el punto de vista meramente humano, desde la lógica humana, la vida del apóstol Pablo, para nada fue una vida pacífica. Naufragio, asalto, golpe, burla, azote, cárcel, apedreamiento. Pero él pudo vivir cada una de estas situaciones descansando en el Dios de paz. Y ahora desea que sus hermanos de Roma disfruten la paz que Pablo ya estaba disfrutando. Mis queridos hermanos, además de ver cómo la providencia de Dios actúa soberanamente para cumplir con sus planes, también hemos visto el ejemplo de Pablo en buscar la voluntad de Dios en todo lo que Dios traía a su vida. ¿Es bueno que planeemos? Sí, no es malo. Pablo planeó ir a Jerusalén. Pablo planeó ir a Roma. Pablo planeó ir a España. Pero tenía claro que la última palabra de mis planes
no la tengo yo, la tiene Dios. Y me pregunto a mí mismo, y os lo pregunto, ¿tenemos nosotros el anhelo que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas? Y a la hora de hacer planes no me refiero solo a ver dónde me voy a ir de vacaciones, sino en nuestra vida cotidiana. Antepongo mis preferencias a ver si son acordes o no a la voluntad de Dios en todo lo que hago. Hago caso a las palabras de Santiago 4:15 de si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mira, a lo largo del Nuevo Testamento vemos el compromiso de Pablo con buscar y sujetarse a la voluntad de Dios y también de exhortar a sus hermanos a que hagan lo mismo. Empieza la carta y dice: siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. En 2 Corintios 8, versículo 5, él elogia a sus hermanos de Macedonia y le dice lo siguiente, o dice de ellos lo siguiente, les elogia porque 2 Corintios 8, 5, primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. A los efesios les ruega, les exhorta, Efesios 5, 17, no seáis necios, no seáis como los necios del Salmo 14 que nos ha leído Juan Pablo al inicio, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Y un capítulo después, Efesios 6, 5 y 6, dice: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad en vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que tienen que agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Y bueno, al inicio de sus cartas, primera, segunda de Corintios, Efesios, Colosenses, segunda de Timoteo, Pablo se presenta a sus oyentes, a sus lectores, como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Vuelvo a preguntar, y me pregunto a mí el primero, y responderos a vosotros mismos, no en voz alta: ¿tengo yo el anhelo que tenía Pablo porque se haga la voluntad de Dios en mi vida? Si la respuesta es afirmativa, da gloria a Dios. Y sigue orando para no mantenerte ahí, para no caer de esa posición, de esa actitud. Si la respuesta es no, sigue orando también para que eso cambie. Y si te estás preguntando, bueno, vale, pero ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? No necesitas una revelación mística. No necesitas que Dios se te presente en medio de un sueño y te revele algo. Dios se ha revelado en su palabra. Dios ha revelado su voluntad en cada página de este libro. Y fuera de este libro no hay nueva revelación. No hay otra voluntad de Dios. Y cualquier otra cosa que contradiga lo que dice este libro, la palabra inspirada de Dios, no es de Dios. Aunque pudiera parecer venir de Dios, no es la voluntad de Dios. Así que solo tienes que buscar su voluntad en la Escritura, orando, para que el Espíritu Santo te ilumine en tu entendimiento a la hora de leerla. Orando para que ablande tu corazón cuando la palabra te confronte y tengas que cambiar alguna cosa. Orando para que cuando seas expuesto a la palabra, te sujetes con humildad y obediencia a lo que la palabra te está diciendo. Y si hoy no tienes a Cristo en tu vida, la voluntad de Dios es clara en su palabra. Arrepiéntete y cree. Sencillo. Arrepiéntete y cree. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, pídele perdón por tus pecados de manera sincera, confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y Él te dará perdón, Él te dará salvación y Él te dará vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra y que el Dios de paz sea con todos vosotros. Señor, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Te damos gracias también por la facilidad en la sociedad que nos has puesto de acudir y de acceder a tu palabra. Sabemos que hay hermanos en otros países que el
tener una Biblia les puede suponer cárcel, maltrato e incluso muerte, Señor. Y oramos por ellos para que aquella iglesia perseguida en tantas partes de la tierra, que tú la mantengas, la fortalezcas, le des el consuelo que solo puede dar el Dios de paz en medio de esas circunstancias, Señor. Y a nosotros, en el sitio que nos has puesto, ayúdanos a no acomodarnos, Padre. No sabemos hasta cuándo tendremos esta libertad de proclamar fielmente, públicamente tu palabra, pero ayúdanos a no acomodarnos, a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En el campo misionero en el que tú nos hayas puesto, en el instituto, en el colegio, en el trabajo, en los vecinos, las amistades. Ayúdanos primero a discernir tu palabra, a escudriñarla y luego danos sabiduría, danos palabras y abrirnos puertas para poder predicarla, Padre. Y en cada cosa que hagamos, Señor, que no tengamos la tentación de llevarnos el mérito por nada, sino que en todo lo que hagamos, la gloria, la honra y el honor sea para ti. Esto oramos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.